Que el Señor les bendiga, estimados hermanos y estimadas hermanas. Buenas noches. Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras de la Misión Evangélica San Juan 539, la gran familia de Jesús. Mi nombre es Manuel González, pastor de la Grey, y en esta oportunidad vamos a tocar un tema que es bien importante y lo vamos a basar en el libro de Génesis, capítulo 19, del versículo 5 en adelante. Vamos a meditar bajo el tema, oiga esto: Dios ama al homosexual. Uy, hermano, ¿qué está diciendo usted? Ese es el tema. Dios ama al homosexual. Son temas que hay que tocarse en la iglesia, que casi no se tocan. Unos por pena, otros porque que dirán, otros porque creen que es tabú, otros creen de que no es menester bíblico, pero esto está en la Biblia. Y si está en la Biblia, hay que tocar esto, hay que hablarlo. ¿Qué dice la Biblia? En la semana recién pasada, en el miércoles anterior de Escudriñando las Escrituras, hablábamos bajo el tema varón y hembra los creó. Y ahí pues nos centrábamos en el punto de que no pueden haber uniones de hombre con hombre ni mujer con mujer. Ese fue el tema recién pasado, el miércoles anterior. Pero ahora vamos a hablar acerca de lo que es realmente una conducta sexual personal. Y por eso es que el tema es Dios ama al homosexual. Alguien podrá decir, ¿cómo va a creer que Dios ama eso? Pongámosle atención al programa, a la doctrina, a la enseñanza de esta noche, y se va a dar cuenta que Dios nos ama a todos. Y por eso es que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Ok? Vamos entonces a dar inicio a su programa, pero antes lo vamos a hacer cantándole al Señor. Yo quiero que le ponga atención a esto y se va a dar cuenta qué alabanza más maravillosa. Pongámosle cuidado, por favor. Yo me enamoré de aquel que su vida dio por mí en la cruz. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar, porque hay uno que me ha dicho: te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Ahora yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Más que amor, mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, quitarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor. Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final. Ahora yo tengo un nuevo amor, y yo jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor,
voz dulcísima en respuesta cuando llamo, sus ojos tiernos y hasta el toque de sus manos. Por siempre suyo quiero ser, Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final. Ahora yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz. Ahora yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz. Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz. Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz. Mi dulce Qué maravilloso, qué precioso. Se alaba al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Qué bueno. Bien, vamos entonces a entrar en materia con respecto a lo que es este estudio sobre la condición de Dios, sobre la condición del hombre en aquellos actos inmorales. El tema, decíamos, Dios ama al homosexual. Entonces alguien podrá decir, ¿cómo es eso que Dios los ama? Debería de aborrecerlos. Veamos, en primer lugar, vamos a ir así despacito para que vayamos entendiendo de dónde es que viene esto. Fíjense que en el libro de Génesis, en el capítulo 19, en el versículo 5 del libro de Génesis, tenemos aquí un hecho que sucedió en una ciudad que se llamaba Sodoma. Resulta de que Sodoma, dentro de la ciudad, lógicamente no todos, pero había mucha práctica de homosexualidad. Y en este sentido, ¿verdad? Nos encontramos con el relato que nosotros conocemos que sucedió cuando unos ángeles visitaron a Lot en Sodoma. Pero los de Sodoma, los sodomitas, vieron que estos varones entraron en la casa de Lot, y entonces dice la Biblia que estos hombres de Sodoma llegaron donde Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Acá la palabra conocer no es así como, qué gusto, ¿verdad? No sabía quién era usted, hasta hoy que lo estoy viendo, hasta hoy que lo estoy conociendo. No se refiere al conocimiento de una persona en cuanto a su presentación. Acá la palabra, cuando ellos dicen sacarlos para que los conozcamos, esa palabra conozcamos, acá la refiere la Biblia a una relación sexual. De hecho, dice la Biblia en el libro de Génesis también de que Adán y Eva no tuvieron hijos hasta que ellos se conocieron. Dice la Biblia así, y conoció Adán a Eva y tuvieron hijos. Entonces, no es que, mucho gusto, ¿cómo se llama usted, niña Eva? ¿Y usted cómo se llama, don Adán? No se refiere a un conocimiento en el sentido de que hasta hoy que lo veo, lo estoy conociendo, ¿no? Cuando dice la Biblia y que hasta que conoció a Adán, conoció a Eva, procrearon hijos. Dice que cuando tuvieron relaciones sexuales.
También encontramos esta palabra como referencia de relación en el caso de José y María, ¿verdad? Que dice que José no había conocido a María, pues sí, pero esta estaba ya embarazada y que gracias a Dios que había sido del Espíritu Santo. Entonces, como ve, cuando la Biblia habla de conocer en este sentido, se estaba refiriendo a una relación carnal. En este sentido, entonces vienen estos hombres y le dijeron a Lot, sácalos, queremos para que los conozcamos. Entonces, por esa razón es que cuando Lot sale y cierra la puerta tras de sí, dice la Biblia, le dice, miren, no hombre, yo tengo hijas que no han conocido varón, que no han tenido relación con varones, están vírgenes, ¿sí? Os las sacaré fuera y hacer de ellas como bien os pareciere, ¿sí? Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Entonces, resulta de que por ahí comenzamos con relatos bíblicos sobre el conocimiento de una práctica sexual anormal. Y aquí es donde nacen prácticamente estos temas. Y ya vamos a ver más adelante cómo Dios en la ley escribe algunos versículos con relación a esta práctica de la homosexualidad. Pero, ¿qué es la homosexualidad? Fíjese que la homosexualidad es la relación que un hombre tiene sobre otro hombre, es una relación sexual. Y si fuéramos más allá del nacimiento o del origen de esta palabra homosexualidad, esto quiere decir relación anal o sexo anal. Mire qué tremendo. Y entonces, esa relación de homosexualidad es la que practica hombre con hombre y que entre mujeres se llama lesbianismo, la relación que tiene una mujer con otra mujer en ámbito sexual. ¿Okay? Entonces, esta práctica que se estaba dando en Sodoma, realmente, lógicamente, pues era una práctica fuera de lo común, fuera de lo normal, fuera de lo permisible de parte del Señor. En este sentido, entonces, estamos como viendo de dónde es que nace todo esto y por qué también a estas personas se les da el nombre de sodomitas. Sodomitas porque eran habitantes de Sodoma y que en Sodoma se daba mucho esta práctica como tal. Al grado, repito, que estos hombres de Sodoma llegaron a querer tener relaciones con estos ángeles que habían visitado a Lot. Pero entonces, dada la situación, para Dios es importante que el ser humano entienda cuál es lo permisible y qué es lo que no se puede permitir. Por esa razón es que cuando el Señor dicta su ley, dentro de la ley, y lo encontramos en el libro de Levíticos, allá en el capítulo 18 y en el versículo 22, el Señor no se le olvida, no deja pasar por alto establecer esta prohibición. Ahora dice acá, capítulo 18, versículo 22 del libro de Levíticos. Dice, no te echarás con varón como con mujer, porque es abominación. En ese sentido, entonces, la ley de Dios pone un paro a una práctica que se venía dando pues, de forma común y que nace en la ciudad de Sodoma, ¿verdad? Es decir, digo que nace en la ciudad de Sodoma porque no tengo una referencia bíblica más atrás de un hecho que se haya dado como tal, sino que la historia sobre este tema comienza con estos hombres que querían tener relaciones con estos otros hombres que eran ángeles que habían llegado a la ciudad de Sodoma. Entonces, encontramos en el libro de Levíticos, siempre en el capítulo 20 y versículo 13, encontramos entonces que Dios manifiesta y dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron,
ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Podemos mezclar esto con el tema, Dios ama al homosexual. Entonces usted me va a decir, ¿por qué está diciendo que Dios ama al homosexual? Si aquí dice de que es abominación, Levíticos capítulo 18, versículo 22, dice que es abominación. Levíticos capítulo 20 y versículo 13 dice de que serán muertos aquellos hombres que se ayuntaren con hombres como si fuera mujer. Entonces, caminando en la historia podemos decir, primero encontramos los primeros relatos en la ciudad de Sodoma. Y entonces la práctica de esta relación de hombre con hombre se le llamó sodomismo. Y por eso el que practica este tipo de relación sexual con otro hombre también es conocido como sodomita. En este sentido, entonces, la ley sigue hablando, porque si nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 23, vamos a buscar Deuteronomio. En el capítulo 23, y lo vamos a hacer en el versículo 17, la palabra del Señor dice, no haya ramera de entre las hijas de Israel, ¿verdad? Ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Por un lado, no hayan rameras, es decir, meretrices o mujeres que practican sexo por dinero, y por el otro lado dice que no deben de haber homosexuales o sodomitas en Israel. Entonces, lógicamente la práctica del sodomismo o del homosexualismo no es permitido a través de la Biblia porque es abominación. Pero me van a decir nuevamente, ¿y usted por qué dice que Dios les ama? ¿Sabe una cosa? Realmente este es un pecado y Dios no ama el pecado, pero Dios ama al pecador. Es decir, que en las Sagradas Escrituras, si vamos a ver más adelante cuando entremos al Nuevo Testamento, cómo es que Dios viene a buscar y a salvar, dice la Biblia, lo que se había perdido. Y esta gente que practicaba y que practica este tipo de relación sexual, sí, esa es la gente perdida que Cristo ha venido a buscar. Los ama, sí los ama. No quieren que estos personajes sigan cometiendo este tipo de hechos vergonzosos, sino que procedan a un arrepentimiento. Pero ¿qué tal si? Bueno, ya vimos en las Sagradas Escrituras que es una práctica que Dios no tolera. Dios dice no, ¿verdad? Es abominación y aquí está escrito en la Biblia. Pero resulta que aunque en la Biblia esté escrito y Dios diga que es abominación, el ser humano es perverso, el hombre es pervertido, el ser humano va más de continuo al mal que al bien. Entonces, como el ser humano se ha pervertido, y no solamente en cuestiones de relaciones sexuales, se ha pervertido en todo. Los homosexuales, las lesbianas, la prostitución, la lascivia, la degeneración en la conducta del ser humano, los robos, asesinatos, borracheras. Y si me pongo a mencionar, no termino cuántos pecados el hombre comete y se ha vuelto corrupto como tal. Ahora bien, si es cierto que el hombre está pecando y se ha vuelto corrupto, entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que estos hombres corruptos se conviertan, que estos hombres corruptos no se pierdan. Porque todos, su servidor, este pastor, fue un hombre lleno de mucho pecado en el mundo. Pecado de corrupción, pecado, borracheras, ¿verdad? Entonces, Dios nos ama y en el amor que tiene nos trae, nos habla, de tal manera de que podamos irnos convirtiendo de esos pasos que estábamos dando. Entonces Dios no puede, bueno, si aquel personaje sigue practicando homosexualismo, aunque Dios lo ame, se va a perder en el infierno. ¿Sí? Pero en el amor de Jesucristo, lo que Dios quiere con esta pobre gente con mente totalmente arruinada es que se convierta. En este sentido, sigo entonces, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento hablando acerca de la abominación de lo que es la práctica del sodomismo. Acá
la Biblia en Deuteronomio 23:17 dice que no haya sodomita. La Biblia les habla de sodomitas a aquellos que practican el sodomismo, es decir, a los homosexuales. Todo en virtud de lo que estábamos iniciando con relación a lo que es Sodoma y al hecho que pasó en Sodoma con estos hombres, y de ahí es donde sale el nombre de sodomitas. Sodomita es el homosexual y sodomismo es la práctica del homosexualismo. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 14, vamos a ver también cómo Dios sigue martillando acá con relación a esta práctica. Primera de Reyes, capítulo 14 y versículo 24. Dice la palabra del Señor. Hubo también sodomitas, dice, en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Aquí sigue diciendo de que el hombre sigue en esa supervención de homosexualidad. ¿Ok? En el capítulo 15 y versículo 12, el Señor sigue hablando sobre el tema y dice, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos de padres que habían hecho. Es decir, limpió prácticamente en la santidad de la práctica de aquellas personas que estaban realizando el sodomismo como tal. Es decir, aquí está bien tremendo porque según el Antiguo Testamento, y esto es conocido de todos, no había salvación, fíjese. En el Antiguo Testamento, pues dice que alma que pecare, ésta morirá. Y por consiguiente, estos que practicaban el sodomismo no vivían. Dios los había arraigado, Dios los había quitado, Dios los había erradicado de la faz de la tierra. Por consiguiente, aquí en el capítulo 22 y versículo 46 del primer libro de Reyes, dice de la siguiente manera, hablando siempre sobre el tema del sodomismo. Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que había quedado en el tiempo de su padre Asa. Se había proliferado esta práctica como tal, y por consiguiente el Señor tuvo que hacer, como por decirlo así, una limpieza de este tipo de personas, eliminándolos de sobre la faz de la tierra. Porque esa práctica no es delante del Señor bien vista, sino que esa práctica es de abominación delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces, en el libro de Job también se habla en el capítulo 36 y en el versículo 14. Dice, fallecerá el alma de ellos en su juventud y en su vida entre los sodomitas. En este marco bíblico, vemos como en el Antiguo Testamento se habla vastamente sobre el tema del sodomismo. En este sentido, entonces, ¿verdad? Vamos a ver cómo Dios desde los inicios vino abominando esta práctica como tal. Y entonces se volvió ley en el Antiguo Testamento. Y fue la lectura que tuvimos que dice en el Levíticos capítulo 18 y versículo 22, no te acostarás con varón como con mujer porque es abominación. O sea, es prohibido totalmente. Levíticos capítulo 20, en el versículo 13 dice, si alguien se acuesta con varón como se hace con mujer, ambos han cometido abominación, y dice la Biblia que van a morir. Morirán sin remedio, su sangre caerá sobre ellos. Entonces, cuando nosotros escudriñamos en el Antiguo Testamento, encontramos de que es una práctica totalmente prohibida por el Señor. El sodomismo, la homosexualidad. Y lo que había sucedido en los antiguos tiempos, que aquellos hombres que practicaban esa relación homosexual eran muertos, fueron quitados, dice, fueron erradicados de la faz de la tierra, porque siempre fue una práctica inmoral, un pecado muy abominable delante de los ojos del Señor, muy abominable.
Entonces alguien podrá preguntarse y decir, bueno, ¿y estos entonces de dónde salen? O sea, ¿cómo es que se hacen? Algunos científicos dicen que ya vienen así, con más hormonas femeninas que masculinas. La ciencia le quiere dar explicación a la práctica de este tipo de relación abominable, pero realmente, si lo que la ciencia dice tuviese alguna explicación en la Biblia, pudiese ser cierto. Pero en la Biblia lo único que dice es que Dios hizo al hombre y Dios hizo a la mujer. Entonces la Biblia dice claramente, varón y hembra los creó. En primer lugar, porque Dios no puede hacer cosas imperfectas, jamás. Todo lo que Dios hace es perfecto. Dios no puede hacer cosas imperfectas. Por un lado. Por otro lado, las cosas que Dios hace las hace con sabiduría. Cuando hace al hombre, lo hace con sus órganos genitales masculinos, y cuando hace a la mujer, la hace a ella con los órganos genitales femeninos, es decir, los órganos de reproducción son totalmente diferentes. Para que cuando, como dice la Biblia, por tanto se unirá a su mujer, ¿verdad? Y serán una sola carne. Cuando hay esa unión, encaja la unión, encaja la relación sexual del órgano de un hombre con el órgano de una mujer. No así la práctica del hombre con el hombre, porque cuando ya se da una relación sodomita, entonces y el otro hombre no tiene genitales femeninos, le anda buscando por otro lado. Es decir, anda buscando por lo que es contra naturaleza. Y eso precisamente lo encontramos allá en el libro de Romanos, allá por el capítulo 1 del libro de Romanos, cuando nosotros leemos en la carta a los romanos, en el capítulo 1, dice que cambiaron, dice, el uso natural por el que es contra naturaleza, dice. Óigame, es bien tremendo. Cambiaron la gloria de Dios. Se entregaron a inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones. Y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dice acá, y que cambiaron lo que es natural, ¿verdad? Teniendo relaciones hombres con hombres, mujeres con mujeres, ¿verdad? Se entregaron a la inmundicia y deshonraron entre sí sus propios cuerpos, dice la palabra del Señor, ¿verdad? En este sentido, deshonrándose, como dice Romanos capítulo 1, versículo 23 en adelante, es que el hombre fue el que cambió lo que Dios había establecido. Dios no creó, eso no es cierto de que vienen con más hormonas femeninas o con más hormonas masculinas, que el hombre atrapado en cuerpo de mujer, que la mujer atrapada en cuerpo de hombre, que eso le enseña la teoría del género, y entonces los abogados, los científicos, le quieren dar una explicación a esta situación. Situación que bíblicamente, pues ya dije, no tiene respaldo en la práctica misma de este tipo de relaciones. No tiene asidero en la Biblia. Por consiguiente, el Señor es claro y nos vamos a quedar con lo que la Biblia dice, así de sencillo. Varón y hembra lo creó, no dice creó afeminados, creó homosexuales y que creó medio hombre o que creó media mujer, de ninguna manera. El hombre es hombre, la mujer es mujer, y la relación sexual que debe de existir bíblicamente, porque desde el Antiguo Testamento se viene dando ese reproche de Dios, que no puede ser una relación de hombre con hombre o una relación de mujer con mujer. Es decir, no se puede tolerar lo que es el sodomismo, ¿verdad? A los sodomitas, es decir, a los homosexuales. No, la Biblia no los tolera. Pero como yo dije al principio que Dios ama a los homosexuales, vamos a ver entonces cómo es que Dios ama a los homosexuales. Esto es bien interesante. Entonces, para hablar sobre este tema, lo voy a dejar después de esta pausa musical
para que al retornar de este descanso musical podamos ver en qué forma es que Dios los ama. Así es que es interesante realmente esto. Vamos entonces a este canto y luego seguimos con la segunda parte de este programa para que veamos entonces si no está permitido en la Biblia y Dios lo condena, cómo es que Dios los ama. Veamos esto entonces después de esta alabanza. Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, haz mi nuevo ser. No me gustas, te voy a quebrantar y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero tu alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. No me gustas, te voy a quebrantar y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero tu alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Mire qué maravilloso, hemos alabado al Señor, qué bueno con estas preciosas alabanzas. Y como lo dije antes de irnos a esta pausa musical, en esta segunda parte del tema vamos a ver por qué es que Dios ama a los homosexuales. ¿Cómo es que Dios los ama? Y en el Antiguo Testamento dice que serán erradicados y que es abominación. Sí, ya el Señor había instalado la ley. Es decir,
las normas de conducta en la Biblia, qué es lo que no se debe de hacer. Y ya la ley dice, la Biblia lo dice, de que no se debe practicar homosexualismo, sodomismo, ¿verdad? Relación de hombre con hombre. Dice que no se puede. Pero dado que el hombre en su terquedad, en su necedad y en su pecado, se fue tras esas abominaciones, entonces el ser humano se perdió en todos esos pecados. Ahora bien, dado que el hombre se perdió en todos esos pecados, entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? No nos ha consumido, dice la Biblia, conforme a nuestras iniquidades, sino que lo que Dios hizo es venir desde su trono, desde los cielos. Jesucristo viene a esta tierra. Él dice, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dentro de tanto pecado, el tema de hoy es el homosexual. Entonces, la persona que practica homosexualismo se ha perdido. Entonces dice Cristo, yo he venido a buscar lo que se había perdido. ¿Por qué? Porque Dios ama al ser humano. Este es homosexual, sí, Dios lo ama. El problema es que la sociedad rechaza a este tipo de personas. La sociedad rechaza al homosexual, a la lesbiana, a los afeminados, a los travestis. La sociedad rechaza a los drogadictos, a los que andan en pandillas, a los homicidas. La sociedad rechaza todo este tipo de conducta. El problema es que la sociedad solo rechaza, no repara, no ayuda, no restaura. Sin embargo, cuando la Biblia dice que Jesucristo ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, el Señor no rechaza, sino que el Señor restaura. Él viene a buscar al homosexual. Mire, Él restaura. Entonces, en la venida de Jesucristo, de venir a buscar y a salvar lo que se había perdido, Él sigue manifestando y dice, el que a mí viene, no le echo fuera. El Señor no está recibiendo solo gente inteligente, solo gente sana, solo gente santa. No, el Señor recibe a todos aquellos que a Él le vienen. Ahí vemos el caso de aquel adulterio, una relación que no es permitida, y eso lo sabían los fariseos, lo sabían los judíos, y por eso se la llevaron a Jesucristo. ¿Para qué se la llevaron? No para que la perdonara, se la llevaron para que la castigara, para que la apedreara, para que la matara. Porque resulta que estos no querían que nadie se regenerara. No les interesaba la regeneración, sino el castigo únicamente. Pero ya Jesús, en su misericordia, viene con una mentalidad maravillosa. Al Señor le gusta la regeneración, la oportunidad. El Señor no viene a castigar, ahorita no ha venido a castigarnos. Él ha venido a ver quién está dispuesto a reconocer que está en pecado, a arrepentirse y a caminar como nueva criatura. Entonces Dios ama a los homosexuales. Entonces, como Él los ama, Él les trae la palabra. Él les predica. Él les abre las puertas para que toda aquella persona que esté practicando sodomismo y escuche de que hay oportunidad de cambio en Jesucristo, reaccione, busque el perdón. ¿Cómo no lo va a perdonar el Señor? El problema está en que el hombre no quiere buscarle, que el hombre quiere seguir en su pecado, en su deleite carnal. Entonces, Dios comenzó a hablar en el Nuevo Testamento con los temas al respecto, y no crean de que en el Nuevo Testamento no se le dio continuidad a esto, como no. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 9 y 10, el apóstol San Pablo escribe y dice, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, mire, ni los homosexuales heredarán el reino de Dios. ¿Qué les está diciendo Pablo acá? Que si usted no deja esas prácticas, va para el infierno. Así de sencillo. Así de sencillo. Y en la primera carta al apóstol o a su hijo Timoteo,
en el capítulo 1, versículos 9 al 11, dice, teniendo bien presente que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los prevaricadores, para los rebeldes, para los impíos, para los pecadores, para los adúlteros, para los homosexuales, traficantes de seres humanos, y ahí va la lista de, de los que pueden caer en perjuicio si es que no reparan en respetar la ley. Entonces, en el Nuevo Testamento se habla también al respecto de los sodomitas, de los homosexuales, de aquellos varones que tienen placer sexual con varones. Entonces, el tema es, Dios ama al homosexual, por supuesto que sí lo ama, y por esa razón es que Él vino a buscar a estos que se han perdido. Y entonces dejó después de Él a sus apóstoles para expandir el amor de Jesucristo. El apóstol San Pablo se mira como está recalcando y dice, y de modo pues que el que está en Cristo es nueva criatura. El Señor no vino a condenar, el Señor vino a salvar. Ahora bien, si abriéndose el periodo de gracia, que es salvación gratuita, los homosexuales no entran en esa oportunidad, entonces sí van a pagar conforme dice la Biblia en el libro de Levíticos. Van a pagar con su muerte en el infierno, van a pagar una condenación eterna porque esa práctica es abominación delante del Señor. Entonces, la idea es de que ¿cómo es que Dios ama a los homosexuales? Dios los mira con pasión, Dios los mira con amor, con ternura. Y entonces, si uno de estos personajes que practican el sodomismo, los homosexuales, buscan el perdón del Señor, por supuesto de que Dios no les va a cerrar las puertas. No. Yo he tenido conocimiento y sé de algunas personas y hemos visto incluso testimonios a través de las plataformas del internet. Hemos visto testimonios como ahora hay pastores, cantantes, siervos que les están siendo útiles en la obra del Señor y que antes fueron homosexuales, que fueron travestis, que fueron afeminados, pero que Cristo llegó a sus corazones, pero la clave de esto se llama conversión. Fíjese que el apóstol San Pedro dice convertidos, dice arrepentidos y convertidos. Como Dios ama al homosexual, Dios le trae la palabra de cambio al homosexual, ¿sí? Pero el homosexual debe de dejar de ser homosexual cuando se arrepiente. Ya le voy a explicar acá cómo es el proceso entonces de cambio que Jesucristo da. En primer lugar, el homosexual debe de reconocer que lo que está haciendo es pecado. A eso se le llama arrepentimiento. Entonces, cuando el homosexual se arrepiente, viene a Jesucristo y le dice, Señor, recíbeme como Salvador que tú eres. Recíbeme, Señor, como mi suficiente Salvador. Entonces Dios no lo va a rechazar y le va a decir, no, eres homosexual. No, Dios lo ama. Dios ama esa alma. Entonces está arrepintiéndose. Y cuando esta alma se arrepiente, el Señor le extiende los brazos. Mire qué maravilloso. Mientras nosotros los seres humanos lo rechazamos, lo criticamos, lo señalamos, los desechamos. Aún los evangélicos, yo no sé qué les pasa a los evangélicos, a los santos, ¿verdad? Que, dicen, no le hable porque este es homosexual. No, hermanos, hágase amigo de estas personas, acérqueseles, por favor. Yo he conocido personas que tienen esa práctica, que me saludan, yo los saludo, digo, ¿qué tal? Dios me los bendiga. Jesús les ama. Y luego se hacen amigos y ahí están. Uno no puede rechazarlos. No puede rechazarlos. Y hay por todos lados, sí, hay bastante por todos lados. Entonces, ábrales, por favor, su corazón, ámelos como Jesús los ama.
Acérquesele, si no, ¿cómo se van a convertir si los evangélicos somos creídos, orgullosos? Nos la llevamos de santos, ¿verdad? Los santos. Nos la llevamos de puritanos, ¿verdad? No vaya a ser que se me pase. No, hombre, no hay que hacer así. A esta gente hay que amarla porque Cristo los ama. Así como Cristo lo ama a usted y a mí. Cristo me amó. Imagine que Cristo le ha dicho, no, este borrachito chuco que no entre. No. De eso se trata. Ese es el evangelio verdadero. El evangelio no es estar en medio de cuatro paredes, pegándose en el pecho, criticando, creyéndome la mejor que la otra. No. El evangelio es ir, ver, hacernos amigos de esta gente, para que ellos conozcan el amor de Jesucristo, para que ellos vean que realmente hay alguien que sí le está interesado en los homosexuales. Jesucristo está interesado en los homosexuales, está interesado en este tipo de personas para que se arrepientan. Entonces, cuando una persona de estas conoce el amor de Jesucristo, porque muchos se hicieron así en el camino, no es que nacieron así, ya lo dijimos, sino que se hicieron así en el camino, a veces por malas enseñanzas, por malas compañías, a veces por situaciones accidentales que les han pasado, porque en un momento pues fueron objeto de una violación, por ejemplo. Mire, es terrible todo, como el mundo está podrido en su moral, en su mente, en el pecado. Entonces, esta gente necesita ser atendidas urgentemente. Entonces, si un homosexual viene y se arrepiente, entonces Cristo abre las puertas de su corazón. El segundo paso después del arrepentimiento es la conversión. Dijo Pedro, arrepentidos y convertidos. ¿Y qué es la conversión? La conversión es el procedimiento de ir haciendo cambios paulatinos, paso a paso, ir quitándose los rudimentos de la carne, del pecado, del mundo, e ir cambiando. Entonces, cuando el homosexual se arrepiente y comienza a caminar en el evangelio, entonces había una regeneración ahí. Es decir, que poco a poco se va a ir quitando las costumbres, que poco a poco se va a ir quitando su forma de actitud, y que poco a poco él va a ir buscando caminar conforme lo establece la Biblia. Entonces, ¿qué ha sucedido con este tipo de personas? Ha sucedido de que cuando se han arrepentido y comienzan a caminar en la regeneración, paso a paso, ellos van cambiando y se van acercando a la voluntad de Dios. Es importante también decir que para que Dios perdone a un homosexual, debe de, además de arrepentirse y de irse convirtiendo, ya no debe de practicar, lógicamente, ese tipo de actos. Tiene que cambiar totalmente a un ser humano, un varón natural, y caminar en lo que la Biblia vaya diciendo. ¿Se da cuenta por qué dije entonces que Dios ama al homosexual? Entonces aclaro, Dios no ama el sexo irregular, ilegítimo, ilegal. Dios no ama el sexo ilegal. Dios no ama una relación entre hombres, como va a creer. Dios ama al hombre, al ser humano, y por eso le ha traído la palabra, por eso ha venido a buscar y a salvar. Y el que quiera venir en pos de mí, dijo el Señor Jesucristo, tome su cruz, niéguese y sígame. ¿De qué se puede negar el homosexual? De seguir haciendo esas prácticas. ¿De qué se puede negar la lesbiana? De ir haciendo esas prácticas. ¿De qué tiene que abstenerse el ser humano? De pecar. Como un homosexual, como una lesbiana, como una prostitución, como un alcohólico, un drogadicto. Dios ama a todo este tipo de personas. Entonces, dentro de la regeneración, encontramos los pasos que poco a poco va dando el hombre para irse convirtiendo cada vez más. A través de la congregación, a través de la lectura bíblica, a través de la oración, a través de la guianza que los líderes evangélicos, predicadores o guiadores puedan ir instruyendo y enseñando para ir cambiando. Y por eso es que la Biblia dice
Y de modo, pues, ¿verdad? En el libro, en la carta a los Corintios, dice, capítulo 5, versículo 17, y de modo, pues, que el que está en Cristo, oiga esto, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es decir, la homosexualidad debe de pasar, el lesbianismo debe de pasar, la borrachera debe de pasar, la prostitución debe de pasar, todo pecado debe de pasar. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. A esto se le llama regeneración del ser humano, cuando ya comienza a practicar cosas nuevas. Es decir, ahora practicamos lo que la Biblia nos enseña. Y ahí vamos a encontrar muchos hombres que habiendo practicado la sodomía, que habiendo practicado lo que llamamos la homosexualidad, un día encontraron a Jesucristo porque Cristo ama a los homosexuales y cambiaron de actitud y ahora están caminando correctamente. Sé de algunas personas que ahora hasta tienen familia, se casaron con una mujer, tuvieron relaciones, ahora tienen hijos y entonces Cristo los ha sanado de ese pecado. Porque si el Señor no los amara, no los recibiera. Dijera el Señor, todos los que son homosexuales, a nadie voy a dejar entrar, ni se me acerquen. No, Dios es amor, amados. Dios es amor. Y todo aquel que viene a Jesucristo, con qué amor el Señor lo recoge y lo cambia. ¿Verdad? Tal vez a estos homosexuales por homosexuales. Tal vez a usted que me está oyendo, que tal vez nunca practicó esa cuestión, pero sí practicó otros pecados. Entonces quiere decir que no estamos exentos ni podemos nosotros decir, eso no, ¿verdad? O eso sí, no, hermano. Pecado es pecado y todo pecado tiene el mismo nivel, dice. No hay pecado grande ni pecado pequeño. Pecado es pecado. Entonces cualquier clase de pecado que se comete es abominable delante del Señor. Entonces, si hay alguna persona prácticamente en ese vicio pecaminoso de la homosexualidad, les invitamos a que busquemos a Jesucristo. Jesucristo abre sus brazos, Jesucristo perdona. Como le dijo a aquella mujer, yo te perdono, le dijo, ¿verdad? Cuando la llevaron para que la castigaran. Si ve, Jesucristo no la castigó. ¿Se merecía el castigo? Sí, claro que sí. ¿Había pecado? Sí. ¿Había esa mujer adúltera había violado la ley? Pues la había incumplido y la ley decía hay que apedrearla. Y por eso es de que aquellos hombres, ¿verdad? Y la llevaron a Cristo para que Cristo no se la llevaron para que la perdonara, se la llevaron para que la castigara, que la matara por adúltera. Pero Jesucristo se le queda viendo y le dice, ni yo tampoco te condeno. Pero eso sí, ojo con esto, levántate y no peques más. Te voy a perdonar, pero no peques más. ¿Qué quiere decir eso? De que todos aquellos que están en pecado, al convertirse, no pueden pecar más. El homosexual, para ser salvo, necesita dejar esa práctica y caminar rectamente como un varoncito, tal cual así la Biblia lo describe, ¿verdad? Haciendo ahora la voluntad del Señor. Entonces hay esperanza, sí hay esperanza. Cristo los ama, Cristo ama al homosexual y no quiere que nadie se pierda, sino que procedan al arrepentimiento, que se conviertan, que se hagan personas diferentes, pero que ya no sigan pecando más. Y cuando estas personas dejan de hacer esa práctica y comienzan a andar en la voluntad del Señor, créame de que bendición viene para con cada una de estas vidas. Amén. Bien, damos gracias al Señor. Vamos a llegar hasta acá porque el tiempo ya se nos agota. Pero qué bueno, este es su programa Escudriñando las Escrituras de la Misión Evangélica San Juan 539. He estado con ustedes este miércoles y les invito para todos los miércoles con un tema totalmente diferente. Se despide de ustedes su hermano y amigo Manuel Guillermo González. Que Dios les bendiga.